Derecho, audioclase. La posesión y sus efectos. Trataremos de explicar en qué consiste la posesión y cuáles son sus efectos con el catedrático de la asignatura Carlos Lasarte y la profesora Fernanda Moretón. Muy buenos días y bienvenidos a los dos. Buenos días. Muy buenos días. La primera cuestión, y yo como no experta en esta materia, siempre tengo mis dudas sobre la posesión y la propiedad. Me parece la posesión una institución jurídica un tanto compleja y difícil y difícil de entender. No sé si yo estoy equivocada o la posesión es algo muy claro. Profesor Lasarte. Pues claro, creo que no. Porque, claro, ocurre que las situaciones posesorias pueden ser muy distintas y muy diversas, y entonces pueden tener un título, un fundamento o una causa muy diversa, y verdaderamente, pues como la tipología es plural, es poliédrica absolutamente, pues resulta que hay que estar haciendo continuas disquisiciones y continuas precisiones entre las diversas situaciones posesorias. Y ciertamente ello pues es difícil, muchas veces es muy difícil, claro. Por ejemplo, empezamos ya con los ejemplos. ¿Qué duda cabe de que la blusa que lleva usted o la camisa que llevo yo, podemos presumir que es nuestra, es decir, respectivamente? Sin embargo, pudiera ser que no fuera así. Pudiera ser que yo trajera una blusa de mi hijo, y que además mi hijo se la haya regalado, digamos, una amiga suya, con lo cual incluso a lo mejor le molestará que me la haya puesto. O puede resultar que la blusa que trae usted pues sea una blusa que se haya dejado una pariente suya que ha estado pasando el fin de semana aquí, y que usted, como no tiene ninguna blusa de ese tono, pues ha decidido ponérsela hoy. Usted está utilizando una cosa sin permiso de su dueña, y yo estoy utilizando una cosa sin permiso de su dueño, y su dueño en este caso ha sido además un donatario, es decir, porque ha sido objeto de un regalo, como es mi hijo, ¿no? También puede ser que la blusa me la haya comprado yo, o que la haya robado, incluso. La puedo haber robado, ¿verdad? Puedo haber entrado en unos grandes almacenes y la puedo haber robado. ¿Por qué no? O sencillamente, se le podrá haber caído en el tendedero de la casa a uno de mis vecinos que viven más arriba, y yo he dicho, pues me voy a poner hoy esta camisa y ya después la vuelvo a tirar al tendedero del primero. Pues también puede ser, ¿verdad? Es decir, que las situaciones posesorias son múltiples, y entonces, con todo aquello que se caracteriza por poder responder a una multiplicidad de supuestos, sin duda alguna es complejísimo. Es muy complejo. Por tanto, cuando el alumno se enfrenta por primera vez con la posesión, lo tiene que ver, naturalmente, como una realidad enormemente compleja. Cuando ya tiene que estudiar un libro cualquiera y empieza con las clases de posesión, y además tiene la garantía y la seguridad de que alguna de las clases de posesión le va a salir en el examen, que además es verdad. Es decir, yo creo que en todas las universidades de todo el mundo, en materia de Civil 3, de derechos reales y derecho hipotecario, yo creo que no habrá un 10% de exámenes en donde no caiga como pregunta una de las clases de posesión. ¿Sabe por qué? Porque es muy sencillito de corregir, y es muy sencillito de saber si el alumno ha estudiado o no cuando se le pregunta una cosa concreta, ¿no? ¿Pero porque es importante además saber cuáles son las clases de posesión? Pues sin duda alguna es importante, porque determina o predetermina en cierta forma el corregir una pregunta que tiene un fondo importante, el conocimiento general de la asignatura. Es decir, una persona que maneje la asignatura, pues se le pregunta lo que es la posesión de buena o de mala fe, bueno, y sale del tirón de semejante pregunta. Una persona que, por el contrario, no ha leído la materia y no sabe incardinarla en el conjunto de los derechos reales, pues sin duda alguna pasará un mal rato, porque no sabrá por dónde enlazar, por dónde hilar, por dónde tratar de desarrollar la materia, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que es un tema enormemente complejo. Cuando en la realidad, quizás, como regla, no sea tan complejo, claro. Y Charo, ¿y me dejas que te robe yo el uso de la palabra y sea en esta ocasión, gracias, que sea yo la que le pregunte al profesor Lasarte una de las cuestiones que, por lo menos cuando uno intenta ordenarse en la cabeza cuáles son los derechos reales y entiende claramente que el derecho real pleno es la propiedad y que los derechos reales limitados, por el contrario, son los que hemos estudiado en este parcial, la adquisición preferente,
y además los derechos reales de garantía y los que estudiamos en el primero, que son los derechos reales de goce. ¿Y la posesión? ¿Dónde hay que ponerla? ¿Hay que ponerla como derecho real pleno? ¿Dónde está, profesor Lasarte? Pues evidentemente es que no hay por qué incardinarlo todo dentro de un mismo cuadro sinóptico, por decirlo así. Los cuadros sinópticos y las clasificaciones, que en definitiva pues lo que son fundamentalmente es un instrumento para facilitar el estudio, la aclaración o la explicación de algo, no tienen necesariamente que comprenderlo todo, ni tienen por qué comprenderlo todo dentro del mismo cuadro sinóptico. Y ciertamente pues los derechos reales se pueden clasificar, y la posesión, como es tan poliédrica, pues tendría que estar, si se me permite el recurso o la forma de decirlo, más que clasificar, lo que habría que hacer con ella era salpicarla sobre los derechos reales, porque claro, habrá derechos reales en los que la posesión representa un papel importantísimo. Por ejemplo, en la prenda, en el derecho real de prenda, pues el acreedor pignoraticio es que para hacerlo tiene que tener bajo su posesión la cosa dada en prenda. En la hipoteca, la posesión al acreedor hipotecario le da exactamente igual. El acreedor hipotecario lo que tiene que procurar es obtener la inscripción constitutiva de su hipoteca en el registro de la propiedad. Que después la cosa la posea el deudor hipotecario, el deudor hipotecante, una tercera persona, el guardia de la esquina o la caja de ahorros de San Miguel, a él le da exactamente igual porque él es acreedor hipotecario de todas maneras, ¿no? Y exactamente igual, pues se puede ir desarrollando en cualesquiera de los derechos reales. La posesión no es un derecho real, es una manifestación de algunos derechos reales. Por ejemplo, de todos los derechos reales que conllevan el goce concreto y la disposición material de la cosa, ¿no? Quien posee una camisa se la puede poner, pero claro, como casi todos poseemos varias camisas, no me las puedo poner todas al mismo tiempo, ni incluso en la sociedad en la que vivimos, donde se suele llevar una camisa y después otra camiseta encima, ¿no? Pero todas las que tenemos no nos las podemos poner. ¿Somos poseedores de las que están en el armario? Pues claro que somos poseedores de las que están en el armario. Pero claro, ya respecto de un mismo bien y de un mismo objeto, el hecho posesorio se manifiesta de una forma claramente distinta, Respecto de la camisa que llevo puesta, se manifiesta en su utilización concreta y determinada, en este preciso instante y momento. Respecto de la que tengo en el armario, o de la que tenemos en el armario, se manifiesta como el hecho de que está en un habitáculo, respecto del cual tenemos en principio nosotros capacidad decisoria y capacidad de disposición, y que permite, por tanto, acreditar la intención de uso futuro por nuestra parte. No me voy a poner todas las camisas o todos los trajes al mismo tiempo. No puedo utilizar todos los libros al mismo tiempo. Pero claro, ¿quién me dice a mí que el libro que tengo ahora mismo delante, el Código Civil, yo lo tengo que poseer porque sea mío? Que es la idea de la que estamos partiendo. Aunque sea inconscientemente, estamos partiendo de las camisas que tenemos en el armario, los libros de la biblioteca, todos los bienes, muebles en los que podamos pensar, los utilizamos porque son nuestros. Pero ¿quién me dice a mí que el Código Civil que yo tengo delante sea mío? Lo puedo haber traído ahora mismo del departamento, luego mío no es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. O se lo puede haber pedido prestado a una de las profesoras del departamento o de los profesores del departamento. Luego mío tampoco es. ¿Lo poseo? Claro que lo poseo. Si quiero leer ahora mismo cualquiera de los artículos de posesión o relativos a la posesión, los puedo leer en el código. Soy poseedor del código, pero no soy dueño del código. Es más, pensemos, no solo no soy dueño ni legítimo usuario del código, sino que lo he robado. Lo he dicho antes, él es el ladrón poseedor, claro que es el ladrón poseedor. El ladrón es poseedor también. Lo que pasa es que será un poseedor y tendrá una posesión, ya que volvemos a las clases, viciosa. Tendrá una posesión injusta. Tendrá una posesión de mala fe, porque si lo ha robado tiene que ser consciente de que lo ha robado. Y por tanto, a lo mejor esa posesión injusta, viciosa, de mala fe, no se puede consolidar en propiedad. ¿De acuerdo? Los supuestos son radicalmente diversos y distintos y en definitiva la posesión es una manifestación generalmente de un título o de un fundamento, de una causa o de un hecho concreto que ha dado lugar a la tenencia material de una cosa. Ya que ha empezado con las clases, ¿cuáles son entonces las clases de posesión? Muchas ha hecho un gesto el profesor, la seta que me dio ¡puf! Pues las clases de posesión pues depende del prisma que uno se coloque. Por ejemplo, para mí la clase, si usted me dijera de entre las contraposiciones y clases de posesión que son tradicionales
desarrollar en los tratados o en las exposiciones sistemáticas del derecho civil, ¿usted cuál resaltaría? Yo le diría sin duda la diferencia que hay entre posesión a título de dueño y posesión en un título distinto. Quien posea título de dueño, digamos, con una creencia subjetiva asentada en datos objetivos de que realmente lo que tiene es suyo por un título legal y legítimo, sin duda alguna tiene una posición respecto de la tenencia material de la cosa radicalmente distinta de otro cualquiera. Cuando yo estoy poseyendo un vaso en un bar, no puedo pretender que ese vaso es mío. Ese vaso irá al lavavajillas o al fregadero y al momento lo podrá tener otra persona, ¿no? Cuando yo estoy poseyendo, por el contrario, una cosa de la que tengo un título, tendré el derecho a excluir a los demás. Así, por ejemplo, si yo tengo una cosa alquilada, tendré derecho a decirle a aquellos que no la han alquilado, oiga usted o oye tú, por favor, que esto es mío. Fíjese, utilizaré la expresión es mío. Pero sin embargo no es mío en propiedad, sino que será mío en arrendamiento. Por ejemplo, alquilo un piso. No soy propietario del piso, evidentemente, pero soy poseedor, pues claro, es poseedor el dueño, poseedor material no puede ser el dueño, porque conmigo no se va a meter a vivir el dueño, yo para eso no lo alquilo, me voy a vivir con el dueño o con la dueña, como es lógico. Alquilo un coche, que también se puede alquilar y que es un bien mueble. ¿Y esto quiere decir que por ser un coche de alquiler cualquiera puede llegar a montarse e irse? No, señor, soy yo que soy el arrendatario, luego el poseedor soy yo, y soy poseedor legítimo. Claro. ¿Y eso sería poseedor a título de...? A título de arrendatario, claro, sería título de arrendatario. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y qué más da el poseedor a título? ¿Cómo que qué más da? Pues el poseedor a título de dueño por lo pronto podrá beneficiarse de la usucapión. Un poseedor a título de arrendatario no podrá beneficiarse nunca de la usucapión, es decir, no podrá consolidar el dominio. Y claro, eso es muy importante desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Que es complejo? Sin duda alguna es muy complejo. Pero la realidad es esa, que la posesión no es un derecho real, propiamente hablando, es una manifestación, es una consecuencia, es un corolario de determinadas situaciones, de determinadas posiciones, de determinados títulos legitimadores que conllevan la tenencia material de las cosas, pero la tenencia no es siempre la misma, claro está, ni vale para lo mismo, ni se asientan las mismas causas, ni tienen las mismas consecuencias, ni los mismos efectos. ¿Y cuáles serían los efectos? ¿Efectos? ¿Podemos entrar en los efectos de la posesión? Pues mire, los efectos de la posesión algunas veces son tan importantes como que se terminan en sí mismos. Claro, eso, es que es así. Mire, yo algunas veces he puesto siempre el ejemplo en clase de que el goce de las cosas, que en definitiva es el problema que plantean los derechos reales. Los derechos reales, el problema que plantean es quién tiene derecho a gozar, por qué título y en qué condiciones respecto de determinadas cosas. Es un problema que si lo queremos plantear en términos políticos, en términos de constitución de la sociedad, es el problema de quién se puede hacer con el dominio, con la tenencia, y excluyendo a los demás de determinados bienes y de determinadas cosas. Por tanto, si yo lo que quiero es ser dueño de una finca, no tendré por qué estar allí pegado a la finca todo el día o tumbado encima de la finca, porque no tendría ningún sentido. Porque entonces todo el resto de funciones humanas las tendría que abandonar para ser dueño de una finca, no tendría ningún sentido. Ahora bien, si de lo que soy dueño y dueño legítimo y lo he adquirido a través de un contrato cualquiera, por ejemplo de una compraventa, es de un plato de jamón, yo le garantizo a usted que mi posesión sobre el jamón dura 2 minutos. Claro. ¿Y soy dueño del jamón? Claro, si lo he comprado soy dueño. He adquirido legítimamente la titularidad dominical sobre el plato del jamón, lo mismo que lo tengo sobre el reloj que llevo puesto. ¿Qué puedo hacer con el reloj? Pues mirarlo para que me diga la hora. Y con el plato de jamón, si lo he comprado igual que he comprado el Swatch, ¿qué puedo hacer? Pues comérmelo. Y en el acto posesorio termino con él. Exactamente igual que cuando tengo un rotulador transparente y resulta que se me agota. Bueno, pues lo he poseído, lo he agotado en la posesión, y he sido legítimo poseedor. Y ya se me ha extinguido, no la posesión, lo que se me ha extinguido realmente, lo que se me ha destruido es la cosa. Es la cosa, pero yo he sido poseedor de eso, claro. ¿La pérdida de la posesión siempre es así? No tiene por qué ser así, porque también puede ser que la pérdida de la posesión venga determinada. Primero, porque se transmite un título o un derecho real que se tiene sobre el bien que se posee y al mismo tiempo se transmite el bien. Por ejemplo, si yo soy dueño de un piso y lo transmito y lo vendo,
y le doy las llaves, le estoy transfiriendo la posesión al nuevo adquirente. He transmitido la propiedad y he perdido la posesión. Puedo también perder la posesión. ¿Recuerda usted que le hablaba antes de un cochecito de alquiler? Yo puedo perder la posesión del coche porque venga uno más hábil que yo y que diga que aunque no tenga llave, me lo roba y pierdo la posesión. Lo posee el otro. Claro, la posesión material pasa a tener el ladrón que me ha robado el coche. Ya no me pongo yo como ejemplo porque yo no tengo habilidad para los temas de llave ni para los temas de coche. Pero puede ser que me lo haya robado el ladrón. Y el ladrón es el que tiene la posesión material de la cosa. Por eso hay también que distinguir entre posesión material e inmaterial, porque hay veces que la posesión se manifiesta mediante la materialidad inmediata, concreta, corpórea, si quiere que se lo diga así, sobre una determinada cosa. Y en otros casos hay una posesión que es de carácter inmaterial, pero se sigue teniendo, digamos, un título hábil para seguir siendo poseedor. Claro, las categorías pues son muy diversas según la perspectiva que uno tenga que adoptar y según el momento del problema en el que se encuentre. Y claro, como esto no es sota, caballo y rey, como las cartas, pues lógicamente parece endiablado. Y parece mucho más difícil de lo que en realidad es una vez que uno tiene un conocimiento institucional del conjunto del mundo del derecho y se da cuenta verdaderamente que bien sea como derecho derivado de otro título legitimador de ese derecho, o bien sea como una mera posesión de hecho, la tenencia material de las cosas es una derivación de un título previo. Pues como hemos visto el tema de la posesión, de sus clases, de la pérdida y de los efectos también, es complicado. Es complicado pero apasionante, y en la realidad, en la realidad de los casos y en la jurisprudencia y tal, de verdad es un tema pues muy bonito de dilucidar, sí. Bueno, pues daremos una pista a los alumnos y le diremos que es muy importante también. Para estudiarlo es dificilillo. Siempre hay preguntas de posesión, eso lo saben ellos, no hace falta ni que se les diga, porque como es tan fácil ponerla. Pues ya lo saben, los que son alumnos de la UNED, pues que seguramente hay alguna pregunta sobre la posesión. No, pero vamos, si lo está escuchando uno que estudie en Lleida o en Málaga o en Santiago de Compostela, yo creo que no me equivocaría mucho si le dijera que alguna pregunta de posesión cae. Sí. Bueno, pues aquí vamos a concluir este primer tema que hemos tratado esta mañana en el programa El Mundo del Derecho. Nos han acompañado el profesor Carlos Lasarte, catedrático de Derecho Civil, y la profesora Fernanda Moretón. Muchísimas gracias y buenos días a los dos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.